Bienvenidos al tratamiento contable de las inversiones permanentes en acciones comunes. Hoy hablaremos sobre restitución de pérdidas bajo el método de participación. Cuando hablamos de restitución de pérdida, es importante considerar algunos elementos teóricos. Primero, ¿qué representa? Es la eliminación de una pérdida en donde ha cambiado el medio para poder lograr el objetivo en relación con la compensación. Se podría decir entonces que la restitución es una eliminación de pérdida a través de pagos por parte de los inversionistas. Esto significa que por el compromiso o la responsabilidad que los inversionistas tienen sobre las acciones que poseen, son llamados para poder pagar o cubrir una pérdida. En el momento en que estos inversionistas tienen que desembolsar recursos para poder eliminar esa pérdida del patrimonio de la empresa emisora, se entiende que la figura que se está utilizando es la restitución. Y ahí está la principal diferencia con la compensación, que lo platicaremos un poco más adelante. No pierda de vista entonces que la restitución representa la eliminación de una pérdida mediante pagos efectuados por los inversionistas a través de un mecanismo que se conoce como llamamientos a cubrir pérdidas. Igual que en el tema anterior, una restitución puede ser total o puede ser parcial, porque esto depende de los inversionistas. Aquí ya no es que si me alcanzan o no me alcanzan las utilidades. Recuerde que la restitución, como se hace a través de desembolsos por parte de los accionistas, ellos son los que deciden qué tanta pérdida quieren cubrir. Por lo tanto, si cubren la pérdida de todo un periodo contable, se entendería que la restitución es total. Pero si deciden cubrir solo una parte de las pérdidas, entonces se volvería parcial. Esto es importante porque afecta los cálculos que yo voy a tener que hacer al momento de la contabilización. Por ello, siempre que estoy tratando una operación de restitución, debo estar claro de si los inversionistas han decidido restituir totalmente o parcialmente una pérdida. El acuerdo de junta como requisito en cualquiera de los eventos que nosotros tratemos que tengan que ver con decisiones, siempre tendrá que estar amparado por un acuerdo de junta general de accionistas, porque es la máxima autoridad de la empresa y porque son los únicos que pueden tomar decisiones sobre el patrimonio. Eso le da legalidad, que es la parte más importante del por qué tenemos que asegurarnos que el acuerdo existe. Y segundo, porque a través de este acuerdo podemos documentar la operación. Esto de documentar nos sirve también porque a través de este acuerdo, muchas veces nosotros no estamos participando como contadores en el momento en que se toman estas decisiones, pero a través de este acuerdo nos enteramos qué es lo que realmente decidieron, cómo lo decidieron, es decir, qué van a pagar, cuánto van a cubrir, cómo lo van a pagar, etcétera. Tomemos en cuenta que estos acuerdos, como tienen que ver con pago por parte del inversionista, puede pasar por dos momentos distintos. El acuerdo como tal, que puede suceder en una fecha, y el pago, que puede suceder en una fecha distinta. Entonces estos son elementos que van a ir repercutiendo o teniendo incidencia en la contabilización, porque desde luego no es lo mismo que yo contabilice solo el acuerdo en el que voy a reconocer unas partes relacionadas por pagar, a que contabilice el acuerdo y el pago que coincidieron en la misma fecha. Porque así como puede ser que no coincidan en fecha, puede ser que sí. Y eso tiene que interesarme para poder saber cómo iría el tratamiento contable. Debemos de tomar en cuenta desde el punto de vista tributario que las pérdidas como tal no tienen efectos tributarios. Si nosotros bien hemos visto en la compensación que se generan impuestos y tal, y que controlamos el impuesto diferido, es por las utilidades que fueron tomadas o utilizadas para eliminar la pérdida. Pero como aquí no están incorporándose o involucrándose utilidades, entonces no hay impuesto que considerar. Aquí no se revierte impuestos diferidos, no hay gasto por impuesto que reconocer, no tenemos nada que ver con eso. Por lo tanto, se deja fuera el análisis del impuesto diferido porque no hay un efecto tributario, digamos un hecho generador, no se constituye en el acto de la restitución, porque las pérdidas no son causantes de impuestos. Ahora nos piden que hablemos un poco sobre la diferencia con la compensación. La principal diferencia la hacíamos notar cuando estamos hablando que representa. Es el hecho de que la compensación involucra utilidades para poder eliminar una pérdida, mientras que la restitución es pago por parte de los inversionistas. Una compensación implica también efectos tributarios, mientras que la restitución no, porque en una compensación hay utilidades involucradas. Note que hay cosas coincidentes también. Por ejemplo, en una compensación puede ser total o puede ser parcial y en la restitución también lo puede ser. La compensación igual necesita un acuerdo
para poder darle legalidad a la operación, y la restitución igual necesita ese acuerdo. Entonces las diferencias más importantes tienen que ver con el medio que se utiliza para poder lograr el objetivo y con los efectos tributarios que se producen en una u otra operación. Además, en la compensación todo sucede en un mismo acto, mientras que en una restitución es posible que en una primera fecha sea el acuerdo y en una segunda fecha sea realmente el desembolso de los recursos. Y eso, como dije antes, tiene una repercusión en el registro contable, por lo tanto debe de considerarse. En cuanto a los periodos de generación de las pérdidas, pues esto es solamente, digamos, más información para efectos generales, para un conocimiento general. El hecho de que las pérdidas que se pueden estar eliminando pueden corresponder tanto al año de la compra, a años posteriores al año en que se compró, o a años anteriores a la compra o al año en que se efectuó la compra. La metodología que actualmente utilizamos para aplicar el método de participación no tiene incidencia en esto, de manera que, independientemente si era del año de la compra, si las pérdidas son de años posteriores o anteriores, siempre van a estar incorporadas en una sola cuenta que se llama participación patrimonial. Quizás un aspecto importante para efectos contables es que yo debo de estar claro que cuando digo están incorporados en la participación patrimonial, las pérdidas están en carácter de abonadas. Es decir, que lo que han hecho es disminuir la participación patrimonial. Es el mismo efecto que produce una pérdida en el patrimonio de la empresa emisora. Por lo tanto, debemos de entender que cuando a mí me notifican una pérdida o la adquirí al momento de hacer la compra, esa pérdida está como abonada. Es decir, que debo de entender que para eliminarla lo que voy a hacer es cargarla, y eso me ayuda para comprender el registro contable que se tiene que hacer a continuación. Además, tiene sentido. Si yo estoy pagando por esa pérdida como inversionista, entonces lo que debo de darle de baja son los recursos que yo entregué. Lo que necesito es un cargo. Claro, ese cargo tiene que ser la pérdida. ¿Dónde está la pérdida? En la participación patrimonial, y debe de estar claro que cuando me notificaron o la compré, pues esa pérdida fue abonarse a esa cuenta de participación patrimonial. Digamos que es un elemento que vale la pena considerar para el tratamiento contable, y sobre todo al momento de decidir cómo tengo que hacer el registro. Pues bien, este tema es un tema mucho más simple. Note que no necesita más que entender qué representa en realidad, y esto está basado en un objetivo, en la idea de que lo que quiero eliminar es una pérdida, porque en la medida en que entiendo eso es mucho más fácil ubicar contablemente qué es lo que debo de hacer. La importancia que tiene el saber si es total o es parcial por los cálculos que tendré que hacer para efectos contables. El acuerdo, porque me ayudará a entender si esto se va a pagar de una sola vez, si se va el acuerdo primero y los pagos vendrán después. Los pagos pueden ser varios pagos, un solo pago, incluso puede ser que se pague con bienes distintos del dinero. Qué consideraciones en cuanto me recibieron el bien que yo les voy a dar en pago, si es que no voy a entregar numerario, cosas de ese tipo. Todo eso lo voy a entender en el acuerdo que se tomó. Ya ustedes entienden cómo hacer para darle de baja a un activo si es que lo terminé dando en pago por una restitución que me tocaba cubrir, que si el activo vale más, que si me van a retornar la diferencia, que si el valor razonable en que me lo reciben difiere de lo que está contabilizado. Todos esos aspectos ustedes los conocen y saben perfectamente cómo asociarlos por las dadas de baja de los activos que les han venido explicando en las contabilidades anteriores. También, bueno, quizás solo para cerrar el tema, todo esto tiene una repercusión en el registro contable que voy a hacer. Por eso es que nosotros estamos haciendo notar la importancia de cada uno de estos puntos. El considerar que aquí no hay efectos tributarios también tiene una repercusión para evitar que ustedes vayan a ponerse a revertir impuestos diferidos en este caso, porque no los hay. Y entender las diferencias con la compensación pues nos hace comprender el tema para que podamos hacer una comparación entre un registro y otro, y nuestra mente pueda buscar una solución que sea diferente a la compensación, porque no son la misma cosa aun cuando se persigue el mismo objetivo, sobre todo con el medio que se utiliza para lograr la eliminación. Y bueno, perdón, los periodos de generación ya los había explicado. Esto pues tiene que ver más con una información general, pero nos ayuda contablemente para entender que las pérdidas que yo quiero eliminar se encuentran abonadas en la cuenta de participación patrimonial. Por lo tanto, si las quiero eliminar necesito cargarlas. Vamos a dejar hasta aquí un primer video. Estos son los aspectos teóricos. Estamos llevando esta misma mecánica con todos los temas de considerar primero toda la teoría en un video. Esto se entiende que porque a veces los videos se vuelven muy extensos, pesados y demás, y por eso los estamos segmentando de esta manera. Y enseguida vamos a hacer un video para poder ejemplificar las operaciones que tienen que ver con restitución de pérdidas. Hasta entonces.